Egunon, eta nire ongi etorririk beroena gaur hona etorri zareten guztioi. Niretzat pozgarria da hasiera ematea, elabek eta gure lan eta justizia sailak antolatutako jardunaldi honi. Es un honor para mí participar en esta inauguración de la jornada que realizamos conjuntamente el AVE y el Departamento de Trabajo y Justicia. Y como se podrán imaginar, no ha sido casual la fecha elegida, ya que hace 2 días, el 3 de diciembre, celebrábamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El fin último de la jornada, el objetivo de la misma, es la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. En todo caso, quiero felicitar a el AVE y a sus entidades asociadas por su constancia y buen hacer en este mundo de la inclusión integral de las personas con discapacidad, una inclusión integral que tiene como escalón básico la inclusión en el mundo laboral de todas ellas. Desgaitasuna duten pertsonak era integralean, gizarte eratzea eta lan munduan barneratzea da gure helburua. La inclusión laboral de las personas con discapacidad en Euskadi es alta. La tasa de paro es la más baja a nivel estatal, pero todavía queda mucho por hacer hasta igualarla por lo menos con la tasa de paro general de nuestra comunidad. En Euskadi, 2 de cada 3 personas con discapacidad que trabajan lo hacen en el mercado laboral ordinario, bien en empresas, bien en la administración, y solo 1 de cada 3 trabajan en centros especiales de empleo, mayoritariamente en el AVE, que además de estar formado por centros de iniciativa social, forman parte de la economía social. En la Administración Pública, además de reservar los cupos correspondientes en las ofertas públicas de empleo, se están dando nuevos pasos para asegurar que las personas con discapacidad intelectual también puedan acceder en igualdad de condiciones al empleo público. Así se harán las OPE del 2020. El Gobierno vasco y el Departamento de Trabajo y Justicia trabajan en colaboración con el AVE y el Foro ECA para impulsar un mayor y mejor conocimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad por parte de las empresas en Euskadi. En este marco se inscribe esta jornada técnica en la que se pretende compartir desde la economía social en general y la inspección de trabajo en particular las líneas de actuación que se están impulsando para promover de manera más efectiva que las personas con discapacidad acaben trabajando en las empresas vascas, estableciendo una planificación para lograr que se cumpla íntegramente lo establecido en la legislación vigente. Tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que incluye la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. El Real Decreto 290/2004, que regula los enclaves laborales como medidas de fomento de empleo de las personas con discapacidad, y el Real Decreto 364/2005, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. La Inspección de Trabajo es el instrumento del Departamento de Trabajo y Justicia para comprobar el cumplimiento de las normas por parte de las empresas, y por eso durante estas jornadas se analizará la contabilización del 2% obligatorio de contratación de las empresas con más de 50 trabajadores. También el cumplimiento por parte de las empresas de las medidas alternativas a la contratación directa, como la celebración de contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo para suministro de materias primas o para la realización de servicios ajenos a la actividad de la empresa. La realización de donaciones y de acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción laboral, la constitución de enclaves laborales para favorecer el tránsito desde el empleo de los centros especiales de empleo a empresas de mercado ordinario, etcétera. Icíar González, la subdirectora de la Inspección, nos aportará la visión de la Inspección de Trabajo al respecto. En todo caso, quiero precisar que durante la legislatura se han producido 292 actuaciones con 13 actas de infracción levantadas y 36 requerimientos realizados. Durante la jornada se tratará también específicamente de la economía social. Economía social que consideramos como la expresión de empresas más acordes para el presente y futuro de todas las personas, también de las personas con discapacidad. Joaquín Díaz, nuestro director de Economía Social, nos acercará sin duda alguna a que las valoremos como básicas en el desarrollo completo de las personas trabajadoras y de la sociedad.
Somos conscientes de la consideración de la economía social como economía que agrupa a las empresas que trabajan en el campo de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por último, y en relación a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Sector Público, el Gobierno velará por el estricto cumplimiento del artículo 71 del mismo, relacionado con la prohibición de contratar con las entidades previstas también por la ley si éstas no cumplen, siendo empresas de 50 o más trabajadores, el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad. En definitiva, quiero resaltar mi compromiso y el del conjunto del Gobierno vasco para conseguir, junto a ELABE, codo a codo, que las personas con discapacidad se incorporen en mayor número al trabajo, insertándose laboralmente en todas las empresas de Euskadi. Lana duten pertsona desgaituen kopurua handitzea da Jaurlaritzaren konpromisoa. Izan ere, persona horiek euskal enpresa guztietan laneratzea da asmoa. Eskerrik asko denori eta orain Txema zurea da hitza. Y Esker, Sailburu Andrea, la verdad es que para nosotros es un placer poder compartir esta jornada de trabajo con el Departamento de Trabajo y Justicia, porque creemos que entre todos vamos a ser capaces de sacar adelante pues esta aventura por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Las entidades que formamos ELABE llevamos más de 40 años promoviendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Euskadi, con un modelo único en Europa, impulsado desde la iniciativa social y que ha llevado a la tasa de paro a niveles históricamente bajos, tanto a nivel estatal como europeo. Los avances logrados son innegables, logrando una visibilidad de nuestras capacidades y unas tasas de empleo y actividad inimaginables hace 3, 2 o incluso una época, o sea, una década. Nuestro mercado de trabajo es cada vez más abierto, accesible e inclusivo, y las oportunidades laborales que estamos generando así lo demuestran. El año pasado conseguimos generar 317 nuevas oportunidades laborales de calidad para personas con discapacidad, 173 en empleo especial y 144 en empresas vascas, lo que ya representa el 45% del total. Esto hace 20 años sería absolutamente inimaginable. Ahora es verdad que nos toca liderar un nuevo tiempo, junto con las entidades que conformamos el Foro ECA, Empleo con Apoyo, para avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad que más dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo en las empresas vascas. En Euskadi hay 36.684 empresas que tienen entre 3 y 49 trabajadores, representan el 24% del total. Y son cada vez más estas empresas las que están contratando a personas con discapacidad sin estar obligadas a ello. Solo el 1% de las empresas en Euskadi, cerca de 2.000, tienen más de 50 personas trabajando, empleando en su conjunto a más de 440.000 personas. Estas empresas, que son las obligadas al cumplimiento de las cuotas de contratación o a las medidas alternativas, han sido históricamente las más reticentes a incorporar a sus plantillas la diversidad que representan las personas con discapacidad. Tenemos una normativa que nació en el año 1982, que ha vivido 30 años de incumplimiento sistemático. Entonces, ahora estamos viviendo una nueva realidad, pero que creemos que debemos trabajar para seguir avanzando en este camino. Cambiar esto es una responsabilidad compartida. Los agentes sociales, las asociaciones empresariales, las entidades que impulsamos la inclusión desde la iniciativa social y la Administración. En este caso, el Gobierno vasco, a través del Departamento de Trabajo y Justicia y la Inspección de Trabajo, tenemos el reto por delante de lograr más empleo con apoyo en las empresas vascas para las personas con discapacidad. Entonces, espero y deseo que la jornada de hoy pues, nos sirva para profundizar y trabajar en favor de este reto que tenemos por delante. O sea que muchas gracias y que nos aproveche a todos la jornada que tenemos tan intensa por delante. Gracias.